Buenos días. Digamos, en esta lámina, la última clase, no sé si se recuerdan, todo lo que hay que considerar para diseñar la fortificación de un túnel o de una labor. Cuando hablamos de labor, acuérdense que estamos hablando de un túnel o un pique, una chimenea, ¿ya? Clasificación de masas rocosas o clasificación geomecánica del macizo rocoso, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Voy a hacer una breve descripción y después lo vamos a ver con más detalle. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo clasificar un macizo rocoso. Eso es lo que estamos viendo. Hay varias formas de clasificar geomecánicamente un macizo rocoso, ¿ya? Tiene que ver con el grado de seguridad de la excavación, ¿ya? El grado de seguridad que tenga la excavación de forma natural, sin antes hacer fortificación. En el diseño de la fortificación se consideran la calidad de la roca y la experiencia del diseñador, ¿ya? De la persona que está diseñando la fortificación. Existe un método que se llama método de Wieniawski, o el CSIR, y también el método de Wieniawski se llama Rock Mass Rating, así se llama, ¿ya? Entonces voy a escribir eso para que sepan cómo se llama. Rock Mass Rating. Es el método de Wieniawski. Wieniawski es un ingeniero polaco que hizo esta clasificación geomecánica con I latina, no me equivoco. Entonces el Rock Mass Rating o el método de Wieniawski toma en consideración qué cosa, la resistencia compresiva de la roca, la resistencia compresiva de la roca, el RQD, la presencia de agua, la característica de los planos de debilidad y el espaciamiento de los planos de debilidad. Cuando hablamos de los planos de debilidad, nos referimos a las fallas, a las juntas. Las juntas son las fallas o las fracturas que tienen macizo rocoso, ¿ya? El RQD es una forma también de clasificar, eh, pero más básica, el macizo rocoso. A través de, se hace un sondaje, y en ese sondaje se ve cuántos trozos mayores a 10 centímetros tiene ese testigo. Se suman todos los trozos mayores a 10 centímetros y eso se divide por el largo total del testigo que perforamos. Entonces, de acuerdo al porcentaje que nos dé, nos va a dar un RQD alto o bajo. Si tiene muchos trozos menores a 10 centímetros, va a dar un valor bajo, ¿cierto? Porque va a estar dividido por el largo total. Y eso significa que la roca no es muy buena, ¿cierto? Porque tiene muchas fracturas. En cambio, si yo hiciera un testigo, ¿cierto? A través del macizo rocoso y obtengo un testigo intacto que no tiene fracturas, es porque la roca es muy buena, ¿cierto? A eso se refiere el RQD. Presencia de agua, ya sabemos que el agua en el macizo rocoso no es bueno,
Por lo tanto, también va a influir sobre el Rock Mass Rating de Wieniawski. Características de los planos de debilidad a que se refiere. Por ejemplo, ¿cuántas fracturas hay por metro lineal? Si las fracturas tienen infiltración de agua o no, si las fracturas están separadas entre sí. Me refiero a las fallas, ¿cierto? Miren, voy a hacer un túnel aquí. Entonces, puedo considerar las fallas en la frente, por ejemplo. Imaginemos que tengo fallas ahí, y esas fallas tienen separación entre las caras. Eso significa que la roca no es muy buena. Dice espaciamiento de los planos de debilidad. O sea, ¿cuántos planos de debilidad o cuántas juntas hay, por ejemplo, por metro lineal? Y si están rellenas o no. Si están rellenas, el relleno puede ser húmedo o sólido. Si está húmedo significa que el relleno está un poco degradado por el agua que infiltra, ¿cierto? Y eso significa que la fractura es más débil. Uno a veces puede tocar ese relleno, y si está como jaboncillo, obviamente significa que las caras pueden moverse, ¿cierto? Pueden moverse, imaginemos se están moviendo una hacia dentro del computador y otra hacia afuera. Si esto está como jaboncillo, significa que la roca es de más mala calidad que si no tuviera ese jaboncillo. A eso se refiere con característica de los planos de debilidad, espaciamiento de los planos de debilidad. Y eso me va a dar un valor entre 0 y 100, el Rock Mass Rating, ¿ya? Dependiendo de todas estas características. La resistencia a la compresión de la roca, creo que ya les dije cómo se calculaba. Se corta un testigo de la roca, ¿cierto? Un testigo cilíndrico. Voy a tratar de hacerlo bien. Corto un testigo cilíndrico y ese testigo cilíndrico lo expongo a una presión alta. Ya está sujeto a una plataforma de acero. Y acá yo tengo una prensa hidráulica, ¿cierto? Que va a generar presión en este sentido. Como esto está sujeto, ¿cierto? Se va a producir una presión de compresión. Yo lo puse como que estuviera en el aire, pero esa plataforma está sujeta, es parte del equipo. Entonces se va a producir resistencia a la compresión. ¿Ya? Es la máquina, ¿cierto? Que genera presión hacia abajo. Entonces, al presionar este testigo de roca, el testigo de roca va a tender a quebrarse de esta manera, a una determinada presión o tensión vertical. Acuérdense que esto también es firme y va a presionar. Primero se apoya, ¿cierto? Se apoya y después se aplica la presión. Y va a tender, como les dije, a presionar, va a tender, perdón, a quebrarse la roca de esta manera, ¿ya? Por cizalle. Entonces, justo antes de que se quiebre va a ser la máxima resistencia a la compresión que puede generar, que puede soportar la roca. Sabemos que obteniendo la resistencia a la compresión, ¿cierto? Puedo eh, intuir, ¿cierto?, que la resistencia a la tracción es aproximadamente la resistencia a la compresión dividido por 10 hasta 15, ¿ya? De 10 a 15. Entonces la resistencia a la tracción
va a ser la resistencia a la compresión del macizo rocoso dividido por 10 hasta 15. Dentro de esos valores se mueve. Entonces el método de Wieniawski se calcula con todos estos parámetros, ¿ya? Y dependiendo de la calidad del macizo rocoso me va dando un número. Esos números se suman y ese es el Rock Mass Rating. Por ejemplo, esta es la proposición de fortificación que me da. Estos son los valores, ¿ya? Tipo y tasa de la roca, según el Rock Mass Rating de Wieniawski. Si el valor da entre 81 y 100, significa que la roca es muy buena, no necesita fortificación salvo apernado puntual, dice. Salvo pernos en lugares puntuales. Si la roca es buena, el Rock Mass Rating va a variar de 61 a 80 y va a haber que poner pernos puntuales en el techo de 3 metros de largo, ahí puse un metro cúbico, pero es 3 metros de largo cada 2,5 metros. ¿Ya? Entonces, pernos puntuales en el techo, en zonas donde yo creo que puede estar más inestable, de 3 metros de largo cada 2,5 metros. Y malla en partes ocasionales. Chocret de 50 milímetros, o sea, 5 centímetros de espesor si es necesario. Marco de acero no. ¿Qué significa pernos puntuales cada 2,5 metros? Por ejemplo, si yo miro desde arriba esto, el túnel, yo voy a mirar desde arriba el túnel, ¿ya? Entonces ese túnel, pues estoy dibujando mal. Si lo cierro abajo, no. Imaginemos que es un túnel, son 10 metros de, no, a ver, son 10 metros de túnel ese, ya mirado desde arriba. Entonces me dice pernos puntuales, ¿ya? ¿Qué significa pernos puntuales? Significa que voy a poner un perno, por ejemplo, ahí, en el techo, después otro ahí. Cada 2,5 metros. Entonces mido 2,5 metros hacia allá, coloco otros pernos. Ahí, ahí, ahí. 2,5 metros más hacia el interior, mirándolo de arriba, acuérdense. 2,5 metros. Así, ¿ya? Así se vería desde arriba. Y malla ocasional y 50 milímetros de chocre si es necesario. No sé si les parece, les expliqué lo que era el chocre. ¿Me pueden recordar qué lo que era el chocre? Les dije lo que era. Si este es el túnel, ¿ya? Hay máquinas más simples son así más o menos, como un balde gigante, donde yo meto hormigón. ¿Qué es lo que significa hormigón? Cemento, arena, ¿cierto? Esto tiene ruedas para poder trasladarse. Se conecta eléctricamente. Hay una bomba que me permite, bueno, primero hay una cosa que me permite mezclar el cemento con la arena, agregar agua. Se le agrega acelerante de fraguado muchas veces para que sea más rápido el fraguado del chocre. Y aquí va a haber una persona manejando el equipo, ¿cierto? Con un pitón así parecido a los pitones de los bomberos, una manguera, ¿ya? Y va a tirar chocre impulsado por la bomba, proyectar chocre, ¿ya? Entonces va a proyectar chocre en qué zona, donde encuentre que esté malo el macizo rocoso, pero generalmente aquí dicen zonas puntuales si es necesario.
No dicen zonas puntuales, pero sí es necesario. Entonces, generalmente se coloca en toda esta zona, desde las cajas, desde abajo, pasa por el techo, ¿cierto? Hasta ahí. La idea es que queden cubiertos los pernos. La idea es que queden cubiertos los pernos. No sé si aquí había un perno, ¿cierto? Aquí había otro perno, otro. Un ejemplo nomás de cuántos pernos van a haber en esta parte, ¿ya? No es que siempre hayan la misma cantidad de pernos. Después de los pernos se pone la planchuela, pero antes de la planchuela se pone la malla la voy a dibujar de roja, ¿ya? Entonces va a ir el perno ahí y la planchuela, perno, la planchuela más la tuerca, ¿cierto? Que afirma la planchuela. Entonces la idea generalmente es cubrir la planchuela con choque, ¿ya? Aquí dice 50 milímetros solamente, o sea, 5 centímetros. ¿Qué significa 5 centímetros? Que ojalá queden 2,5 centímetros de chocolate bajo la malla y 2,5 sobre la malla. La idea es formar una especie de hormigón armado. Cuando hablamos de hormigón armado, es cemento más acero. La malla es de acero, ¿ya? Entonces queda una especie de hormigón armado. Entonces, esto es una manguera, ¿cierto?, que proyecta chocolate a presión a través del bombeo, a través del bombeo de una bomba. Ahí la persona está parada, ¿cierto?, proyectando chocolate. No sé si se entiende un poco la idea. Sí, profe. Ya. Si la roca aparece como regular, porque el Rock Mass Rating me dio entre 41 y 60, significa que tengo que apernar sistemáticamente en techo y cajas. Sistemáticamente sería como yo puse, ¿ya? 3 pernos cada 2,5 metros. Eso sería sistemáticamente, porque acá decía pernos puntuales, de 3 metros cada 2,5 metros. Yo no puse puntuales, puse sistemáticamente. Cada una de esas lugares donde venían los pernos se le llama paradas de pernos. Se llama paradas de pernos, ¿ya? En el dibujo anterior que hice, yo hice eso, apernado sistemático en techo y cajas. ¿Por qué? Porque puse 3 pernos cada 2,5 metros. Después de nuevo, tres pernos cada 2,5 metros. No puse pernos puntuales. Puntuales significa solamente donde se necesite, pero igual a una distancia de 2,5 metros. Eso es lo único que cumplí para que se entendiera. Dice pernos de 3 metros cada 1,2 a 2 metros. Cada 1,2 a 2 metros. Entonces, ¿qué sería eso? Sería una cosa así. Esta es la labor, o el túnel mirado desde arriba. Vernos cada 2,5 metros, perdón, vernos cada 1,2 a 2 metros, dice, de forma sistemática. Entonces, dependiendo el perímetro de esta labor, ¿ah?, dice cada 1,2 a 2 metros. Entonces, en algunas partes pueden haber más pernos, de acuerdo al perímetro, y aparte, cada 1,2 a 2 metros, voy a separarlo a 2 metros, también coloco pernos de forma sistemática. Algo así. Eso mirado desde arriba, ¿ya? Si fueran pernos puntuales, como dice en la parte de arriba, tendría que ser una cosa así, miren.
Pernos puntuales, como dice en esta parte, cada 2,5 metros, sería una cosa así. Por ejemplo, que haya uno en el techo, otro puede ir ahí al lado, otro acá, otro en el techo, otro ahí. Esos son pernos puntuales, ¿ya? Aquí podría haber otro perno ahí, ¿ya? Entonces, eso no está ordenado sistemáticamente, ¿cierto? Pero lo importante es que ahí la separación, ¿cierto? Tiene que ser cada 2,5 metros. Sería esto, lo que está describiendo ahí. Después aquí más abajo, ¿cierto? Lo mismo, 2,5 metros de separación. Lo mismo acá, entre ese punto y ese. 2,5 metros. A eso se refiere. Mismo acá. Eso mirado desde arriba, en vista de planta. Si la roca es mala ahora, perdón, apernado sistemático si la roca es regular, con pernos de 3 metros, cada 1,2 a 2 metros. Y malla en el techo, dice, malla en el techo. ¿Ya? Ahí no me está diciendo como acá que dice malla ocasional. Malla en el techo significa que si el túnel es así, malla en el techo sería que va a cubrir toda esta zona, ¿cierto? Ahí está la malla. ¿Ya? Y los pernos los voy a dibujar de otro color ahora. Y ahí irían los pernos. ¿Ya? Ahí van con sus planchuelas. La planchuela es un cuadrado de metal. Es como una bolilla gigante, no sé si saben lo que es una bolilla. Una planchuela es una cosa así cuadrada, de 20 por 20. 20 centímetros tiene por cada lado. Metálica, ya de aproximadamente 3 milímetros, 4 milímetros de espesor. Y tiene un orificio ahí por donde pasa el perno, ¿ya? Y sobre eso se coloca una tuerca. Una tuerca. Voy a dibujar cuadrada la tuerca para que se note que es una tuerca, ¿ya? También tiene un orificio. Esa tuerca tiene un hilo, ¿cierto? Y el hilo es el mismo hilo que tienen los pernos. Estos pernos son pernos helicoidales. O sea, tienen un hilo helicoidal. Ese es el perno. El hilo que tiene es así más o menos. Me quiero muy separados los hilos, pero sí más o menos el hilo de cada perno. Entonces la tuerca va a entrar por ahí, ¿cierto? Y va a apretar la planchuela contra el cerro, o en este caso contra la malla, porque dice malla en el techo, entonces coloco la planchuela y aprieto la tuerca. Se me queda la tuerca una cosa así. Apretando contra la malla. ¿Para qué es la malla? La malla es metálica también, tiene el alambre con que está hecha la malla, es de espesor, tiene 5 milímetros, ¿ya? Es un alambre de 5 milímetros de espesor. O sea, tiene así, es más o menos así de grueso el alambre, ¿ya? Y la malla tiene esta forma, miren. A ver, ¿cómo lo hago? Sí, le llaman malla de gallinero. Tiene la misma forma la malla de gallinero. Por eso le llaman malla de gallinero. No es la misma, es mucho más fuerte. Forma como puros rombos, ¿ya?
Y está entrelazada, ¿cierto? Entrelazada. Es de 10 por 10. Es de 10 por 10. Significa que una piedra o una roca de 11 centímetros no va a pasar por ahí. Porque aquí hay 10 centímetros, aquí hay 10 centímetros, ¿ya? Esto también queda entre 10 centímetros. Esto también da entre 10 centímetros esta distancia. Y no pasa una roca de 11 centímetros, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, la planchuela, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sujetar la malla. Entonces, si esta es la planchuela va a quedar así más o menos. Puede ser que es de 20 por 20. Entonces, por ahí está el orificio, ¿cierto? Y por ahí pasa el perno al cerro, y ahí va la tuerca apretando, ¿cierto? La tuerca no es cuadrada, pero la estoy dibujando cuadrada por la simpleza de dibujarla cuadrada. Entonces ahí la tuerca va a apretar la planchuela, y la planchuela está encima de la malla. Por lo tanto, va a apretar la malla contra el cerro. Así se coloca el perno con malla. Nos estábamos viendo si la roca es regular, apernado sistemático en techo y cajas, 3 metros a techo y cajas. Entonces tengo que colocar pernos acá también. ¿Ya? Los pernos, ahí me quedo demasiado afuera ese perno, no tiene que quedar tan afuera. Y ahí con planchuelas. Las cajas no van como vieron ahí en la descripción, no van con malla. Dice, apernado sistemático en techo y cajas, pernos de 3 metros, cada 1,2 a 2 metros, malla en techo. Pero dice apernado sistemático en techo y cajas, por eso dibujé pernos en las cajas. Chocre entre 50 y 100 milímetros, o sea, entre 5 y 10 milímetros de chocre proyectado. ¿Ya? Chocre significa hormigón proyectado, eso es, viene de la palabra compuesta shotcrete. Entonces, voy a proyectar 5 a 10 centímetros de chocret en el techo, dice, y 30 milímetros de espesor en las cajas. ¿Ya? Igual va a ir con chocret en las cajas, dice. Aun cuando no tenga malla, igual va chocret, pero 3 centímetros de chocret solamente en las cajas. En el techo puede ir de 50 a 100 milímetros, o sea, de 5 a 10 centímetros. Marcos de acero no van. Ahora voy a hacer una descripción más clara de cómo va el chocret. Voy a hacer como un zoom. Entonces, si este fuera el techo, ¿ya? Lo voy a cambiar y voy a dibujar la malla verde, ¿ya? Y esta es la malla. Miren, fíjense lo que voy a hacer, ¿ya? La malla está, se supone, apegada al techo, ¿cierto? Pero la roca no es así lisa, ¿cierto? Entonces hay separaciones. Entonces de repente se separa la malla, después se vuelve a pegar, se separa la malla, se vuelve a pegar, se separa la malla. ¿Dónde está pegado al techo? ¿Dónde están los pernos, cierto? Ahí está la planchuela aprisionando la malla. Para que entiendan cómo va el chocre, ¿ya? Pero en estas partes, porque aquí puede la roca tener, no sé, por rugosidades, porque nunca queda perfecta la labor, ¿cierto? Queda como con trozos de roca asomándose, no son trozos, está toda la roca ahí, ¿cierto? Pegada. Se supone que yo ya acuñé, ya no son rocas sueltas. Entonces lo que hay que hacer es tratar de apegar la malla a la roca, pero no tanto tampoco. Entonces para eso, ¿qué se hace? Se acondiciona la malla. Acondicionar la malla para chocre. Acondicionar la malla para chocre. ¿Qué se hace ahí? Se colocan unas cosas que se llaman cubos, colocan cubos
de cemento. Me quedó negro. No quería dibujar negro. Quería dibujar. Es un poquito, ya. Me salió la malla ahora. Si la malla queda así, hay partes que quedan separadas. Voy a borrar esa mancha también que dije. Ya, ahí yo voy a dejar unos cubos de cemento de 5 centímetros de lado. Separo la malla de las cajas y del techo con esos cubos de cemento. ¿Para qué hago eso? Para tratar de dejar a lo menos 5 centímetros de separación. Hay partes que no voy a poder dejar separado, como ahí, donde va el perno, ¿cierto? Pero nunca la roca es lisa completamente, por lo tanto, igual queda una separación. Y en las otras partes, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a colocar unas cosas que se llaman pernos Hilti. ¿Ya? Voy a poner con mayúsculas Hilti porque es la marca. Pernos Hilti. Estos se colocan con un, ¿cómo se llama? Eh, taladro roto percutivo, un taladro roto percutivo. Entonces, tengo un taladro que perfora, estoy hablando de perforaciones de medio centímetro, ya, de diámetro, y ahí yo coloco en la perforación, coloco una cosa que se llama perno Hilti. El perno Hilti tiene estas, más o menos así, miren, lo voy a tratar de dibujar. Una cosa así, el perno Hilti. ¿Ya? Y aquí tiene una cabeza expansiva. ¿Ya? Entonces, cuando yo meto esta cuestión en el cerro, después de hacer la perforación de 5 milímetros de diámetro, yo esto lo golpeteo contra el cerro, entonces va a quedar metido en el cerro así, ¿cierto? Y esto se expande, esta cabeza se expande en la medida que penetra la perforación, entonces queda firmemente agarrado. Es un perno Hilti, esto es de acero, ¿ya? Tiene una cabeza expansiva que al meterse en el cerro queda agarrado. Entonces esos pernos Hilti van a ir acá, mira, tratando de apegar la malla al cerro. Fíjense la forma del perno, ¿ya? Saqué el cerro completo ahora. Entonces el cerro lo que está en negro, ¿ya? Lo verde es la malla, estos son cubos de cemento para hacer solamente la separación. Esos cubos de cemento son solamente para separar la malla de las cajas y el techo. Entonces recién ahí yo voy a proyectar hormigón. Una vez que yo acondicioné la malla para choques, tengo que acondicionar la malla para choques. Eso se hace con un equipo levante, donde los viejos acondicionan la malla con calúas de cemento y Hilti, ¿ya? Esas calúas de cemento van con alambre, entonces el alambre queda amarrado a la malla, ¿ya? Entonces tengo un cubo de cemento de 5 centímetros y se hacen con alambre en el interior, entonces me queda un alambre para allá y otro para acá. Entonces con eso yo amarro y con eso sujeto, ¿cierto? Ese hormigón a la malla. Ahí están los pernos Hilti que me apegan la malla a las cajas y el techo, y ahora yo recién estoy en condiciones de proyectar chocre. Ahora voy a dibujar un viejo ahí proyectando chocre. Entonces tengo una persona ahí. Y la chocretera
Es una cosa así como un pitón de bombero. Esto es una manguera flexible ya. Quedó muy gruesa. Entonces, es una manguera, como les dije. Está conectada a una máquina. La manguera tiene varios metros. Ahí no los dibujé los metros, ¿cierto? Está conectada a una máquina. Hay distintos tipos de máquinas, pero la más básica es como una especie de olla gigante, ¿cierto? Con neumáticos acá. Tiene una mezcladora que me permite mezclar el cemento. Y eso está con cemento, como les dije. Voy a dibujar el cemento azul. Otro está con cemento dentro. Entonces yo voy a proyectar chocolate. Sale con mucha fuerza, ¿ya? Como que estuviera tirando agua. Y se va pegando el chocolate, ¿ya? Entonces esto tiene, ¿qué es lo que tiene? Cemento, agua y acelerante de fraguado. Hay una bomba que mueve esto y que me permite proyectar el chocolate, ¿ya? Eh, y el chocolate, la idea es que quede 5 centímetros detrás de la malla y 5 centímetros sobre la malla. ¿Cuándo? Cuando son 10 centímetros. Si son 50 milímetros, la idea es que queden 2,5 centímetros con cemento bajo la malla y 2,5 sobre la malla. Entonces me va a quedar una suerte de hormigón armado. Entonces va a quedar la malla así y por arriba va a quedar el cemento. Así miren. ¿Ya? Entonces me van a quedar 5 centímetros de cemento bajo la malla y 5 centímetros sobre la malla. Voy a dejar la malla oscura mejor para que se vea bien. La malla es lo que está ahí abajo. Entonces la idea es que quede 5 centímetros de cemento bajo la malla, suponiendo que estos son los pernos, ¿cierto? Incluso las plancholas quedan tapadas con chocret. Lo único que queda asomado generalmente es la cabeza del perno, esta parte. Igual le queda chocret encima. Entonces así queda, se forma una especie de hormigón armado, ¿cierto? Porque por dentro tengo una malla de acero, bajo la malla 5 centímetros de chocret y sobre la malla 5 centímetros de chocret. Entonces eso cuando fragua queda firme, queda como una estructura de hormigón armado. Uno habla de hormigón armado cuando hay cemento con acero. ¿Me van siguiendo, chiquillos? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas? No, profe, ni una. Ya. Si la roca es mala, el Rock Mass Rating medido entre 40 y 21, el apernado sistemático en techo y cajas. ¿Ya? Cada uno a 1,5 metros. Antes era cada 1,2 a 2 metros. Aquí ahora es cada uno a 1,5 metros. O sea, las paradas son cada uno a 1,5 metros. ¿Ya? Entonces tengo esto que está acá, el túnel, y los pernos van así, miren, más o menos, ¿cierto? Que dice cada uno a 1,5 metros de separación, con pernos sistemáticamente colocados, pernos de 3 a 5 metros, dice, de largo, 3 a 5 metros de largo. Entonces van a ir así, un perno ahí, otro perno ahí, otro perno ahí, otro perno ahí. Es un ejemplo de sistemático. Entre 1 y 1,5 metros, o sea, la distancia que hay entre una parada, esta es la parada de perno, y la otra va de 1 a 1,5 metros. Se vería de arriba más o menos. Ahora están menos separados, estamos hablando de 1 a 1,5 metros entre parada y parada. Esas paradas las hacen, acuérdense, los jumbos radiales.
Cada uno a 1,5 metros separa un yumbo radial y perfora tiros radiales para colocar lechada y posteriormente los pernos. ¿Ya? Y una vez que coloqué los pernos, puedo colocar la malla, dice mallado total. La malla va de caja a caja. ¿Qué significa de caja a caja? Significa que si este es el túnel, la malla de caja a caja va así, ¿ya? Y ahí quedan los pernos. Estamos hablando de pernos de 3 a 5 metros de largo, ¿ya? Entonces la malla va de caja a caja, ¿ya? Eso significa de caja a caja. ¿Tenemos un poquito? Molestando los pernos. Ya. Entonces la malla va de caja a caja, ¿ya? Pernos sistemáticos significa pernos ordenados a una cierta distancia, ¿cierto? Y colocados como les dibujé, y la separación entre parada y parada va de 1 a 1,5 metros. Dice, ¿qué dice el chocret? 10 a 15 centímetros de espesor en el techo. 10 a 15 centímetros de espesor en el techo. El espesor es el chocret proyectado, que tiene que tener un espesor de 10 a 15 centímetros. Cuando hablamos de 15 centímetros, estamos hablando de, ojalá, 7,5 centímetros bajo la malla y 7,5 sobre la malla, para generar ese hormigón armado. Y dice 10 centímetros de espesor en las cajas. 10 centímetros de espesor en las cajas, o sea, 5 centímetros bajo la malla, 5 centímetros sobre la malla. Siempre tienen que pensar así. Y dice marcos livianos puntuales. Marcos livianos puntuales, marcos de acero, ya que se colocan en zonas puntuales donde está más mala la roca. Quiero que un marco de acero es una estructura metálica. Hay varios tipos de marcos de acero, ¿ya? Pero los más comunes son los que tienen un pilar, ¿cierto? Otro pilar a este otro lado. Y acá arriba va otra estructura como de la forma del techo de la caja. Y ahí va pernado, por ejemplo. Esa parte va unida ahí. O hay marcos de acero completo así. ¿Ya? Completo. No separado por partes. Estos tienen mayor flexibilidad cuando están unidos. Hay otros que se unen así, tienen ahí. Esta parte también está unida ahí. Y esta parte está unida ahí también. Entonces va unido ahí, ahí y ahí. ¿Ya? Y el perfil del marco de acero es una cosa así, miren. Si uno corta el acero del marco, es una cosa así. Tipo I. ¿Ya? El acero, si lo corto aquí, ¿cierto? Corto aquí, se va a ver así el corte. Es el perfil más o menos del marco. Quedó demasiado grueso, pero se entiende la forma, ¿cierto? Marcos de acero. Eso se colocan en zonas puntuales, por ejemplo, donde hay fallas, donde uno piensa que no va a bastar con los pernos y la malla, ¿ya? ¿Entiende lo que es el perfil, cierto? El perfil de un clavo es así, pues, cilíndrico. Si lo corto un clavo, se ve así. Esta parte es de acero. El perfil del marco es así, ¿ya? Al cortarlo. Yo lo corto así, por ejemplo, o lo corto acá. Así se ve el perfil. Esos son los marcos de acero. Si la roca es muy mala, o sea, el rock mass rating me da menor a 20, debe haber apernado sistemático en techo y cajas. Y dice enmallado total, igual que arriba. Pero no me dice la separación entre las paradas. O sea, prácticamente no hay separación. ¿Qué significa eso?
que me va a quedar una cosa así mirado desde arriba. Y eso es el túnel mirado desde arriba. Los pernos los voy a dibujar en rojo, con lápiz más grueso. Me va a quedar así esto. Ahí, 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 ahí. La misma separación que hay entre perno y perno va a quedar entre los pernos por parada. O sea, menos de 1 metro de distancia. Eso sería cuando la roca es muy mala. Ahí estoy dibujando 4 pernos nomás que se ven desde arriba, ¿ya? Pero los pernos de las cajas no se ven, ¿cierto? Porque están sobre estos puntos, los pernos de las cajas. Hice mallado total, o sea, de caja a caja, igual que cuando la roca es mala. Y dice 15 centímetros a 20 centímetros de espesor en el techo de chocre. Estoy leyendo acá. 15 a 20 centímetros de espesor en el techo y 15 centímetros de espesor en las cajas de chocre. Ya sabemos ya que 7,5 centímetros bajo la malla, 7,5 centímetros sobre la malla, para hacer los 15 centímetros. Y debe instalarse inmediatamente después de la tronadura. ¿Ya? Apenas se avanzó al tiro, obviamente después de ventilar, acuñar, de haber regado la marina y haberla sacado, que no hayan quedado tiros quedados, tiros soplados, ¿cierto? Al tiro a perforar pernos, a colocar los pernos, a colocar la malla y tirar chocre. Dice inmediatamente después de la tronadura. O sea, no hay que dejar que el techo o las cajas liberen energía. ¿Ya? A eso se refiere. Y se van a utilizar marcos medianos a pesados, o sea, más gruesos que los livianos que utilizamos antes. No dice medianos a pesados, se refiere a, al perfil, ¿cierto? Cuando dice liviano se refiere a un perfil delgado del marco de acero. Cuando habla de medianos a pesados significa marcos gruesos, así como un riel de tren. Los marcos pesados son como los rieles de tren prácticamente. ¿Vean? Ustedes saben cómo un riel de tren. Un riel de tren, ¿cómo es? Una cosa así, ¿cierto? Por ahí donde pasa el tren, y acá abajo tiene una cosa así. ¿Ya? Entonces los marcos pesados significa que son muy gruesos de acero. Es el perfil de un marco pesado de acero. ¿Ya? Parecido a un riel de tren. Parecido porque el riel de tren tiene una razón de ser, como es, por cierto, esa parte es plana porque va en el piso, después viene la parte del medio, y después por donde pasa el tren es más bien redondeado por arriba. ¿Ya? En cuanto a grueso y a la calidad del acero, es parecido, ¿ya? Pero el marco no va a ser así como está el riel, el marco va a ser una cosa así, pareja, ¿ya? Ese sería un perfil de un marco pesado de acero. Más o menos. ¿Se entiende, chiquillo? Hay otro método, que es el método de Laubcher, que es otro ingeniero que creó este método para clasificar el macizo rocoso. Propuso modificaciones a la clasificación de roca de Wieniawski, agregó cosas. La calidad de la roca está alterada muchas veces, ¿cierto? Entonces hay que considerar la erosión, los esfuerzos a que está sometida la roca, la influencia del rumbo y manteo, ¿ya? Y la tronadura. Todo eso hay que considerar en el método de Laubcher. Aparte de lo que ya consideró Wieniawski, se agrega, ¿cierto?, el concepto de que la roca está alterada por erosión, puede ser erosión fluvial, esfuerzos, está sometida a esfuerzos, influencias de rumbo y manteo. ¿A qué se refiere con el rumbo y manteo? Se refiere a la influencia del rumbo y manteo de las fallas, ¿ya? Y el efecto que produce la tronadura de avance, ¿cierto? Que va golpeando el macizo rocoso. Entonces, si esto es un túnel, miren, voy a cambiar de color.
Imagínense que este es el túnel. ¿Ya? Ahora estoy viendo el túnel en vista de perfil. El túnel tiene fallas. ¿Ya? Hay fallas que cruzan, por ejemplo, la labor de esta forma. Hay fallas que cruzan la labor de esta forma. ¿Ya? Entonces, él dice que hay que considerar este ángulo de manteo y el rumbo de la falla. Porque si la labor es así, puede que yo cruce una falla con el mismo rumbo del túnel, o sea, la falla vaya así. O el rumbo de la falla puede ser este. ¿Ya? Entonces, todo eso hay que considerar. Eso es lo que está diciendo Laupcher. Por ejemplo, si voy avanzando hacia allá, no es bueno que haya una falla que cruza así, ¿cierto? Se supone que yo ya corté esta zona donde continúa la falla, hasta acá abajo. Acá no importa en el piso, pero acá arriba toda esta cosa me puede tender a ceder. Por lo tanto, voy a tener que poner pernos de esta forma, ¿cierto? ¿Ya? Eso se refiere Lautcher. Y acá en este caso, ¿ah? ¿Cómo coloco los pernos? Voy a dibujar esto ahora, pero en perfil. Si tengo un túnel así, y tengo una falla así como está esa ahí, significa que la falla está ahí, ¿cierto? Y si hay más fallas, imaginemos que hay diaclasas, o sea, fallas cruzadas. Toda esta zona llena de fallas, fracturas. ¿Me va a servir mucho colocar un perno aquí justo en la falla? No, ¿cierto? Porque hay que poner un perno ahí. Ahí tengo que tratar de poner los pernos entre las fallas para que puedan sujetar esa cosa. Y si coloco justo un perno ahí donde está la falla, se me va a salir al tiro. Apenas lo tensione, se me va a salir, ¿cierto? Porque está metido en el hoyo de la falla. Todas esas consideraciones pide tomar Lautcher. Y tiene razón, pues, son cosas que no había considerado Wieniawski, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, si tengo la falla de esta forma, la labor, perdón. Tengo este lado, la labor o el túnel, y tengo fallas así ahora. O fallas cruzan la labor de esta forma. Si coloco un perno acá, si coloco un perno en las cajas y lo meto justo acá, no me va a servir de mucho, ¿cierto? La idea es que el perno quede en esta zona. Después los pernos van a ir así, ya me van a firmar más, porque van cruzando las fallas. Acá ni un drama. Entonces todo eso debo considerar. Si coloco un perno justo en la falla, no me va a servir. Tengo que colocarlo entre las fallas. Esto están afirmando bien, ¿te fijan? Todo eso hay que considerar. Por eso dice influencia del rumbo y manteo de las fallas. Cuando hablo de fallas, me puedo referir a fallas puntuales o me puedo referir a diaclasas. Acuérdense que las diaclasas son esto, miren. Fíjense que este es el túnel. Y son las diaclasas. Es esto. Imagínense que el túnel pasa por zona de diaclasa. Estos son diaclasas, miren. Entonces, cuando yo fortifique acá, debo considerar eso. ¿Ya? Este perno, por ejemplo, que atraviesa por ahí, está bien, ¿cierto? Pero un perno que justo pase por ahí, no va a sujetar nada prácticamente. Lo mismo que este otro perno. Entonces, la idea es que queden los pernos entre las fallas. ¿Ya? Este podría estar sujetando bien. Este también. O sea, va a depender del rumbo que tienen las fallas o las diaclasas con el rumbo
de la labor y el manteo de las diaclases o fallas respecto a la labor. Todo eso hay que considerarlo. No sé si me siguieron lo que les estoy explicando o tienen alguna duda, alguna pregunta. Después vamos a ver más en detalle cada uno de estos métodos, ¿ya? ¿Qué proposición de fortificación tengo? Aquí estamos considerando la tasa de Laucher y aquí la tasa de Wieniawski, ¿ya? Acuérdense que queda de 0 a 100, lo mismo la tasa de Laucher, ¿ya? Entonces, dependiendo el valor, imaginemos que la tasa de Laucher me da entre 50 y 60 y la tasa de Wieniawski entre 50 y 60. Entonces, ¿qué me dice? Que la fortificación tiene que ser tipo A. Y dice A, no necesita fortificación salvo apernado en intersecciones de planos de falla. Salvo apernado en intersecciones de planos de falla, ¿ya? Y me dice ahora que la tasa de Laucher es de 20 a 30 y la tasa de Wieniawski es de 40 a 50. Entre más baja sea la tasa de Wieniawski y más baja la tasa de Laucher, más mala la roca. Tengo que cruzar esto. Aquí es mala la tasa de Laucher y aquí también podríamos decir que es regular a mala, ¿ya? Me dice F o G. ¿Qué dice la F? Pernos lechados cada 0,75 metros y choques de 10 centímetros de espesor. Así va a ser la fortificación. Pernos lechados cada 0,75 metros y choques de 10 centímetros de espesor. La letra G, ¿qué dice? Le dice F o G. Pernos lechados cada 0,75 metros y chocres de 10 centímetros de espesor y malla, ¿ya? G me implica malla, en cambio F no me dice malla, solamente perno y chocre. G es más seguro, ¿cierto? Porque me voy a colocar perno, malla y después chocres de 10 centímetros. Eso es más o menos lo que se utiliza en la mina El Teniente, ¿ya? En el nivel de producción va perno, malla y chocre. Imaginemos la roca ahora está en la tasa de Laucher de 10 a 20 y de 10 a 20 la tasa de Wieniawski. Dice H, I o J. Damos lo que dice la H. Concreto de cemento de 45 centímetros de espesor. ¿Ya? Ya no estamos hablando de choque, estamos hablando de concreto de cemento de 45 centímetros de espesor. Medio metro prácticamente. Y pernos lechados cada 1 metro. Si los esfuerzos no son excesivos, dice. Que sería la más suave fortificación ahí, en la tasa de Wieniawski de 10 a 20 y en la tasa de Laucher de 10 a 20. ¿Y qué dice? Pernos lechados cada 0,75 metros, chocre de 10 centímetros y marcos de acero cedentes, si los esfuerzos no son excesivos. Marcos de acero que tiendan a ceder, ¿ya? Que no se vayan a quebrar, que estén hechos de un material que puedan ceder un poco, en la medida que los esfuerzos van cargando. Eso es lo que dice la letra I. Pernos lechados cada 0,75 metros, chocre de 10 centímetros de espesor y marcos de acero. Y la letra J, más mala la roca todavía, ¿cierto? Cable lechado, dice. Los los pernos cables se llaman pernos cables porque lo que se mete es un cable de acero, grueso obviamente, o sea, flexible. Cuando hablamos de cable no estoy refiriendo a un torón, ¿ya? Que tiene un alma y tiene, si lo estoy viendo de perfil, el cable de acero, ¿ya? Es una cosa así. Es un cable de acero. Todo eso. Esto está entrelazado, ¿cierto? Va así. Cada cable va así. Entonces forma una cosa que cuando uno lo ve de lejos, se ve así, ¿cierto? No es que vaya así, todo torcido, así como se arma, digamos, así como se arma. Pero se ve igual que un- un- como una barra de acero, lo que pasa es que es más flexible. Está conformado por varios cables de esta forma.
un enmallado de cables forman el perno cable. Entonces, mucho más firme que una barra de acero como el perno helicoidal que les dibujé antes. ¿Ya? Y para que se corte, se tienen que cortar cada uno de esos alambres gruesos de cobre. Y más o menos ese grosor tiene, ¿eh?, el perno cable. O sea, estamos hablando de 1,5 centímetros de espesor más o menos. El total del perno cable. Esto te mide más o menos 1,5 centímetros. Eso es un perno cable. ¿Ya? Entonces dice la letra J, cable lechado, o sea, perno cable lechado, y concreto de 45 centímetros de espesor, si los esfuerzos no son excesivos. Y la letra L al final, cuando dice tasa de Lauch de 0 a 10 y tasa de Wieniawski de 0 a 10, dice no trabajar en este tipo de terreno o emplear fortificación del tipo J o K. No trabajar en este tipo de terreno o emplear fortificación del tipo J o K. O sea, es muy mal el terreno. ¿Les quedó más o menos claro las proposiciones de fortificación utilizando el concepto de calidad geomecánica según Wieniawski y la calidad geomecánica según la tasa de Laucher? Sí, profe. Ya. Después vamos a ver más en detalle cada uno de estos clasificaciones geomecánicas, eso que estamos viendo. Clasificaciones geomecánicas según Wieniawski y según Laucher. Ya, chiquillas, por hoy lo vamos a dejar hasta acá, chiquillos, lo vamos a ver hasta acá por hoy, así que nos vemos más adelante. Ya, profe. Chao, que esté bien. Chao.